Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Y saludo en estos 3 tiempos, pensando, teniendo en el corazón a las personas que van a ver el programa en diferido. Bien, les saludo en el nombre del Señor Jesús. Les habla el pastor y el profesor Rodolfo Torres. Como ya saben, históricamente, director ejecutivo de la ONG Chile Cristiano. Pero en esta ocasión estoy frente a ustedes como parte de Plena, la plataforma evangélica nacional, y como parte de la Comisión de Educación de Plena. Entonces les saludo con mucho cariño en nombre de la Comisión de Educación de la plataforma evangélica nacional Plena, que preside el amado obispo Héctor Patricio Cancino del Valle, a quien le deseamos muchas bendiciones de parte del Señor, junto a su directorio y también al directorio ampliado, para poder desarrollar las actividades que tienen, ¿no es cierto?, para las próximas horas en, en la zona central de nuestro país. Llego a empezar este programa muy quebrantado en mi corazón, porque en estos días, estimados, el Señor me ha concedido escuchar muchas predicaciones en las redes sociales, Facebook, YouTube, ¿no es cierto?, en donde encendidos y acalorados y apasionados pastores, evangelistas, predican con un fervor desmesurado en contra de que los cristianos y en contra de que los evangélicos celebren la Navidad. La verdad es que yo no tenía un conocimiento previo de esto, porque desde que nací, y nací en el Evangelio, siempre he celebrado, he amado y he deseado fervientemente durante el año que llegue diciembre, la época de Navidad. Tanto es así, estimados, que en mi casa, el arbolito de Navidad que me acompaña aquí como fondo de pantalla, en algunas ocasiones nosotros lo armamos a finales del mes de octubre. A finales del mes de octubre nosotros armamos el arbolito. Y cuando nos atrasamos un poquito, ya los primeros días de noviembre, se hace y nos acompaña hasta entrado un par de días del mes de enero del próximo año. Porque para nosotros la Navidad y la celebración de la Navidad es un sentimiento y una acción muy, pero muy entrañable. Por eso que al escuchar a tantos predicadores con esa, diría yo, tal vez un poco de iracundia, hablar en contra de la Navidad, me he sentido quebrantado en mi corazón y he sentido que llega el momento, y este es el momento precioso en el mes de diciembre, de poder hablar acerca de esta celebración, de explicar el significado que tiene y explicarles, eh, refutando los argumentos que ellos en general dan para respaldar su furibunda
predicación en contra de la Navidad. Y fíjense ustedes que llega a tanto la irritación, a mi juicio, de estos predicadores, pierden toda desmesura, cruzan todos los límites, traspasan todas las líneas rojas y como se dice ahora en nuestro país, se pasan 4 o 5 pueblos, porque a todos aquellos que celebramos la Navidad, iglesias que celebran la Navidad, nos tratan de endemoniados. Nosotros somos endemoniados por el hecho de celebrar la Navidad. Entonces, eso, cuando uno sirve al Señor de corazón, sin duda que es una, ¿no es cierto?, es una acción violenta, es una agresión psicológica en cuanto a nuestros corazones. Y por supuesto que nos sentimos, ¿no es cierto?, con el legítimo derecho de poder también salir al aire y explicar por qué nosotros amamos y celebramos la Navidad y también, ¿no es cierto?, contrarrestar, si se quiere usar esa palabra, los argumentos que ellos usan, ¿no es cierto?, para irse en contra de la Navidad. Bueno, y la primera pregunta que uno se hace en esta materia, y que es la que ellos, ¿no es cierto?, refutan con tanta vehemencia, tiene que ver con celebrar. El titular de ellos es que los evangélicos no deben celebrar la Navidad. Y el epílogo que ponen es que lo hacen porque están endemoniados. Y eso es por supuesto muy fuerte. Y entonces surge la primera pregunta, si debemos nosotros celebrar la Navidad, si debemos nosotros celebrar la Navidad. Y yo quisiera empezar a dar una explicación en cuanto a esto, pero en primer lugar quisiera informarles a ustedes que este programa, ¿no es cierto?, organizado, planificado, ejecutado, en este caso por este siervo que sirve en la Comisión de Educación de Plena, aparece en este momento por el fanpage de la plataforma Plena y la Comisión de Educación, aparece por el fanpage, pero también está apareciendo en este momento por el canal de la ONG Chile Cristiano en YouTube. Pero también quiero informarles que este programa está saliendo por 2 canales de televisión del sur del país. Un canal que se llama Visión Medios y otro canal que se llama Plus Live. Y quiero informarles que el canal Visión Medios, que es el canal 131, aparece para las comunas de Osorno, La Unión, Purranque, Río Bueno, San Pablo y Río Negro. Y también por la plataforma de Plus Live aparece al aire, ¿no es cierto?, en la comuna de Yungay, en la región del Ñuble. También le hemos pedido la colaboración a algunas radios para que puedan transmitir este programa, ¿no es cierto? Y esperamos que nos puedan ayudar y a acompañar en esto. Una palabra de gratitud, con mucho afecto, a estos 2 canales de televisión que dirige el pastor Rubén Saldías, ¿no es cierto?, a las radios también y a estas plataformas que utilizamos, ¿no es cierto?, para transmitir este programa. Bueno, concentrémonos un poquito en el tema de celebrar, Y pensando en esto, se nos viene, ¿no es cierto?, a la mente ese texto bíblico que dice, ¿no es cierto?, en el cual aparece un ángel a los pastores, ¿eh?, a los pastores de Belén. Yo en estos días, pensando en los pastores de Belén y utilizando un concepto actual, les he llamado el Consejo de Pastores de Belén. Un ángel le habló
a los pastores miembros del Consejo de Pastores de Belén y les dijo: he aquí, os doy nuevas de gran gozo. He aquí, os doy nuevas de gran gozo. Y todos los que somos evangélicos, los pastores también, mayormente, saben que la palabra nuevas en la Biblia es noticia. Entonces el ángel le dice al Consejo de Pastores de Belén: he aquí, les doy una buena noticia, una buena noticia. Entonces, la pregunta lógica que surge en este caso es: ¿corresponde celebrar si es una buena noticia? Y yo creo que sí, por supuesto, especialmente en medio de este mundo en que nosotros estamos viviendo, ¿no es cierto? Si usted amanece en la mañana y prende la televisión, ¿no es cierto?, descubrirá que todas son malas noticias: portonazos, turbazos, lanzazos, encerronas, ¿no es cierto?, robos a mano armada, camiones, ¿no es cierto?, que trasladan dinero, asaltados y robados, y una cantidad de muertes que ocurren en nuestro país todos los días, duplicadas, ¿no es cierto?, el fin de semana. Es decir, vivimos en un mundo lleno, lleno, lleno de malas noticias que nos amargan, ¿no es cierto? Pareciera que los canales de televisión, ¿no es cierto?, tienen por misión transmitir en cadena, ¿no es cierto?, los actos de la delincuencia, a pesar de que hay unas poquísimas excepciones por ahí en que algunos canales han estado hablando de la Navidad. Entonces, en medio de un mundo de malas noticias, lógicamente corresponde celebrar una buena noticia. He aquí, os doy nuevas de gran gozo. Esta es una noticia, ¿no es cierto?, que va a producir gozo, porque es una buena noticia. Y eso, lógicamente, hay que celebrarlo. Así que, sin duda alguna, que hay motivos para celebrar la buena noticia que el ángel, ¿no es cierto?, está entregándole a los pastores. Y enseguida el ángel le dice a al consejo de pastores de Belén que será para todo el pueblo. He aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Entonces yo pienso en estos predicadores y de la manera, ¿no es cierto?, de la manera como ellos predican en contra, ¿no es cierto?, de celebrar la Navidad. Yo pienso en ellos, ¿no es cierto?, como son personas adultas. Yo estoy seguro que ellos, cuando niños, sus familias, vivieron un entorno navideño. Y ellos les predican a los adultos a no celebrar, y esos adultos tienen hijos. Y hay niños también en la congregación escuchando, ¿no es cierto? Entonces nos encontramos nosotros, ¿no es cierto?, con este mismo texto bíblico que dice que esta buena noticia es para todo el pueblo. Algunos han dicho que la Navidad es para los niños, y es cierto eso. Es cierto, porque la mayoría de los regalos que se compran y se reciben es de parte de los niños, pero también es para los padres, porque dice que esta noticia buena es para todo el pueblo, incluidos los niños e incluidos los adultos, hombres, mujeres, ancianos, ancianas, ¿no es cierto? Si hay una noticia buena, entregada no por Canal 13 ni por Megavisión, sino por un ángel del cielo, ¿no es cierto?, no a un partido político, sino al Consejo de Pastores de Belén, ¿no es cierto? Por supuesto que corresponde, porque es una buena noticia. Y tenemos nosotros que celebrar estas buenas noticias. Y tenemos nosotros que hacerlo junto a nuestros niños. A niños y adultos, todos, porque es para todo el pueblo. Tenemos que celebrar esta buena noticia, porque eso es lo que corresponde hacer. Porque de otro modo nos hallamos, ¿no es cierto?, con un corazón mal agradecido.
Porque si a ti te están dando una buena noticia, tú tienes que agradecerla y tienes que celebrarla, porque esta viene acompañada de un par de cositas, ¿no es cierto? Yo estoy seguro que la gente no se enoja cuando recibe el aguinaldo, aunque sea pequeño. Yo estoy seguro que esos predicadores no rechazan cuando un hermano llega con un presente, con un regalo, con motivo de la Navidad. Así que nosotros, la Biblia no dice exactamente que celebremos el nacimiento, pero si nos anuncian el nacimiento, que es la mejor noticia que puede escuchar el ser humano, sin duda alguna que la reacción normal, la reacción lógica, la reacción civilizada es de la celebración. Bueno, antes de continuar compartiendo algunas otras cositas, le voy a invitar a escuchar un himno navideño que nos va a entonar el hermano Luis. El hermano Luis es un cantante cristiano que tiene un reconocido talento y que nos entrega, ¿no es cierto?, sus canciones. El hermano Luis tiene un método evangelístico que es muy novedoso, muy innovador, que si ustedes lo conocieran, ¿no es cierto?, se sentirían agradados. Vamos a escuchar la alabanza que dice, Oh Noche Santa. Oh noche santa, hermosas las estrellas del cielo irradian feliz resplandor. Cual si quisiera ser mensajeras bellas del nacimiento de nuestro Señor. El mundo en la oscuridad yacía, sufriendo del pecado esclavitud. Gloria a Dios, rompió un nuevo día, oh noche bendita en que nació Jesús. Bendita noche en que nació Jesús. Oh noche santa, las huestes celestiales al mundo cantan de Dios la bondad. Grato mensaje de paz a los mortales, que del pecado Jesús salvará. Piadosos magos vienen del oriente, guiados por un astro de fulgor. Gloria a Dios. Allí en el pesebre adoran al niño cantones de amor. Al niño ofrecen dones de amor.
Oh noche santa, nosotros humillados bajo el ardor de su nítida luz. Y por la estrella de nuestra fe guiados, hoy adoramos al niño Jesús. Le ofrendamos nuestros corazones con gratitud por su amor sin par. Gloria a Dios. Rompió un nuevo día. Oh noche bendita en que nació Jesús. Bendita noche en que nació Jesús. Gracias, hermano Luis, por esa hermosa, histórica y tradicional canción, himno, un himno navideño. Yo de repente tenía unas intermitencias en el internet, pero finalmente logré oírla con mucho agrado. Ligerito nomás vamos a escuchar alguna otra alabanza. Bueno, decíamos que lo lógico, ¿no es cierto?, de un ser humano normal, cuerdo, civilizado, objetivo, ¿no es cierto?, racional, es decir y hacer que las buenas noticias se celebran, ¿no es cierto? Las buenas noticias se celebran. Eso es lo que hace una persona normal, ¿no es cierto? No necesita ni siquiera ser cristiano, ni siquiera ser evangélico. Un ser humano normal, civilizado, celebra las buenas noticias. Y los ángeles les dijeron al Consejo de Pastores de Belén que esta era una buena noticia. ¿Y saben por qué era una buena noticia? Porque se trataba de anunciar un nacimiento. Un nacimiento. Si ustedes han leído la prensa en estos últimos días, se han dado cuenta, se han percatado que uno de los grandes problemas que tiene en este momento la humanidad es la falta de nacimientos. Este drama de la natalidad lo está sufriendo Japón, Alemania, varios países de Europa, y también nosotros, los chilenos, en forma particular. Nosotros tenemos en este momento un crecimiento vegetativo, un índice de nacimiento que me parece que bordea el 0.7. Y para que el número de chilenos, la población nuestra se mantenga, necesitamos un crecimiento del 1,7, leía en unas estadísticas por allí. Es decir, si continuamos, ¿no es cierto?, de esta manera y a este ritmo, los chilenos en 30 años más, si el Señor tarda en venir, vamos a hacer la mitad. Bueno, la buena noticia que anunciaba el ángel a los pastores de Belén era que había nacido, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esa era la buena noticia. Y aquí les traigo una buena noticia que será de gran gozo para todo el pueblo. ¿En qué consiste la noticia? El ángel le dice que ha nacido el Mesías, ha nacido el Salvador. Y eso naturalmente, ¿no es cierto?, tiene que provocar una reacción de alegría, una reacción de gozo, ¿no es cierto?, provocar una acción de celebración, una acción de celebración. Lo normal es que un matrimonio, ¿no es cierto?, y más a un matrimonio cristiano, un matrimonio evangélico,
que se encuentran en esta situación, que ha quedado, ¿no es cierto?, encinta la esposa y después viene el nacimiento, lo normal es que eso les produzca un gran gozo en sus corazones, porque un hijo cuando llega al seno de una familia y particularmente evangélica, ¿no es cierto?, eso produce mucho gozo. Bueno, en esta ocasión se trataba del nacimiento del Mesías, del Mesías. Y fíjese que tenemos 3 personajes en aquellos días con diferentes reacciones frente al nacimiento del Mesías. Por una parte tenemos a Simeón y Ana. Simeón, ¿no es cierto?, revelado por el Espíritu Santo, motivado por el Espíritu Santo, va al templo y se encuentra con el matrimonio, toma al hijo en sus manos, lo alza y glorifica a Dios. Le agradece a Dios porque le ha concedido ver al Salvador antes de partir de este mundo. También Ana, la profetisa Ana, que era una mujer que llevaba más de 80 años en el templo, había estado casada con su marido muy poquito tiempo, enviudó y le dedicó al Señor el resto de su vida. Y ella también la vemos como, ¿no es cierto?, se alegra en su corazón. Bendice al niño y le cuenta a los demás, ¿no es cierto?, quién era esta preciosa criatura. Pero hay un tercer personaje que se enojó, no se alegró, se enojó, se enfureció. Y Herodes llamó a su guardia pretoriana, ¿no es cierto?, a sus soldados y les ordenó ir hasta Belén y matar a todos los niños menores de 2 años. Dice la Biblia que allí se cumplió una profecía muy dolorosa. Raquel llora a sus hijos y no ha podido ser consolada. Bueno, mire, nosotros en nuestra actitud y en nuestra disposición, en nuestra conducta frente a la Navidad, ¿no es cierto?, tenemos estos 3 ejemplos. ¿Con cuál usted coincide más? Sus sentimientos frente a la Navidad. ¿Con quiénes coincide más? ¿Con Simeón, con Ana o con Herodes? Unos se alegraron grandemente, fueron y en verdad lo que hicieron es celebrar el nacimiento del Mesías. El otro se enfureció, se llenó de un odio homicida en su corazón y mandó matar a los niños, creando un horrible sufrimiento en aquellas madres. Como ustedes saben, Dios salvó al niño Jesús porque le dijo a sus padres, ¿no es cierto?, anticipadamente, y ellos lo llevaron a Egipto. Entonces, cuando uno ve personas que predican con esa ira, ¿no es cierto?, y que hablan, ¿no es cierto?, con esa dureza. Y por otra parte, ¿no es cierto?, ve personas que aman y que celebran y que adornan su casa con luces de colores, con regalos. Entonces uno ve en estas dos reflejadas, ¿no es cierto?, las conductas de Simeón y Ana y las conductas de Herodes. Si usted se enoja porque llega la Navidad y reprende a los que la celebran y los trata de endemoniados, yo no lo puedo a usted equiparar con Simeón y con Ana. Casi obligatoriamente tengo que verlo como una extensión de Herodes. Yo tengo que verlo como una extensión de Herodes, porque ustedes no quieren celebrar la Navidad y a los que la celebran los tratan de endemoniados. Es más o menos fuerte eso. Así que yo veo en este versículo de la Biblia, he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Yo veo, ¿no es cierto?,
que la única reacción normal frente a una noticia de ese tamaño, de esa envergadura, es la celebración. Por lo tanto, concluyo, ¿no es cierto?, en este un ejercicio racional, que hay que celebrar la Navidad y recordar cada año, tenemos que recordar esa noticia gloriosa de los ángeles. Oiga, si lo hace el mundo, si el mundo recuerda todos los años el nacimiento de Jesús, ¿no es cierto? ¿Cómo no vamos a hacerlo nosotros, los cristianos, y particularmente los evangélicos? Bueno, una de las cosas que los predicadores, lo digo con dolor, con pena, quebrantado en mi corazón, una de las cosas que los predicadores critican, ¿no es cierto?, con una dureza desmesurada, tiene que ver con el tema de la fecha. La fecha. Dicen, pero si el Señor Jesucristo no nació el 25 de diciembre, no nació. Pero estoy seguro, digamos, de que la mayoría de esos furibundos predicadores no han investigado la historia, no han leído, ¿no es cierto?, los antecedentes para saber por qué razón se hizo de esa manera. Pero antes, estimados, de continuar con esta parte, quisiera ponerles un video que grafica un poquito lo que les he estado diciendo hasta este momento. A ver si ustedes me permiten un par de segundos. Diciendo, hermanos, vamos a hacer un intercambio de regalos para Navidad, porque al final la Navidad es para Cristo y vamos a celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y un intercambio de regalitos. Vamos a hacer tamales, hermanos, vamos a traer el payaso pim pim pom pom y pum pum, no sé cómo se llama, y lo vamos a traer aquí a la iglesia y vamos a hacer así, hermano, y vamos a convivir como hermano. Todo aquel pastor, evangelista, predicador, sacerdote, quien quiera que sea, dice 1 Corintios capítulo 10 versículo 20, que todo aquel que celebre esta fiesta del mundo, está endemoniado. No lo digo yo, lo dice la Biblia, porque claramente dice Pablo que esta fiesta que viene no es fiesta para Dios, sino fiesta para los demonios. Porque ¿en qué parte de la Biblia dice que Cristo nació para diciembre? No lo dice, hermano. Bueno, ese es uno de los fragmentos de la cantidad de predicadores que escuché en estos días, y que quería mostrárselos a ustedes, ¿no es cierto? Y que yo escucho con mucho dolor, Veamos el tema de la fecha, digamos, que estos predicadores critican de esa manera. Bueno, yo soy profesor de historia, he escrito libros de historia y he leído mucho sobre historia. Y quiero contarles, estimados, cómo surgió este tema de la fecha, y les voy a mostrar a una persona aquí. Léanlo, por favor, miren la pantalla. Dionisio el Exiguo. Él nació en el año 475, murió en el año 544 después de Cristo, por supuesto. Este era un erudito, era un matemático de aquellos días. Ustedes ven las figuras geométricas que hay detrás de él, pero también era un sacerdote, era un cura, ¿no es cierto?, cuya experticia en temas de estadística era reconocida en aquellos días por la sociedad y también por la Iglesia Católica, la Iglesia Cristiana Católica, que era la iglesia de aquellos días. Nosotros los pentecostales recién nacimos en el 1906 con el avivamiento. Los protestantes nacieron recién en el 1517 con la protesta, la reforma de Lutero. Así que en aquellos días era la Iglesia Católica, ni siquiera había nacido la Iglesia Cristiana Ortodoxa, que nace en el año 1054. Bueno, fíjese que el Papa Julio I, meditando en este tema de las fechas y de los calendarios, porque hasta esos días, hasta aquellos días que vemos nosotros en la fecha de este varón, año 500, ¿no es cierto?, siglo VI después de Cristo, todavía el mundo se guiaba por el calendario romano. Y sucede que el
imperio romano colapsó el año 476, es decir, un año después que nace el cura Dionisio. Conozco un pastor con ese nombre. Bueno, el padre o el sacerdote Dionisio nació un año antes que colapsara el imperio romano. Y a pesar de que colapsó el imperio romano y siguió funcionando, pero ahora a cargo de los obispos, y particularmente del obispo de Roma, del obispo ¿no es cierto?, de todas las diócesis del imperio, seguían todos funcionando con el calendario romano. Entonces el Papa Julio I dijo, eso no está bien. El imperio romano ha caído, el imperio romano tuvo casi una existencia de 1000 años, ha caído, ha terminado. Entonces corresponde, ¿no es cierto?, iniciar una nueva cultura, una nueva civilización. Y le encargó, el Papa Julio I, le encargó al sacerdote Dionisio, se le llama exiguo, porque dicen que era de baja estatura, me figura a mí como Zaqueo, ¿eh? Aunque usted ni yo hemos conocido a Zaqueo, pero sabemos que la Biblia dice que era baja de estatura, y exiguo en este caso refleja la misma idea. Le encargó que averiguara, que estudiara dentro de su experticia estadística y matemática, ¿no es cierto?, cuándo había sido el nacimiento del Señor Jesucristo, porque ahora nos íbamos a regir por un nuevo calendario, el calendario cristiano, que en términos, ¿no es cierto?, más históricos se llama el calendario romano o diocleciano, y el calendario gregoriano o calendario cristiano. Entonces, Dionisio el exiguo que ustedes ven aquí, voy a mostrarle una segunda fotografía. Ya, si ustedes miran la pantalla de su computador o de su celular, no sé si lo alcanzan a ver, dice, alrededor del año 525 el Papa Juan I le encargó al monje que calculara las fechas en las que coincidiría la Pascua de años futuros y el año del nacimiento de Jesús, lo cual solo podía ser desarrollado a partir de un método matemático. Esto se debía a la confusión existente hasta el momento y la controversia que se había generado entre Oriente y Occidente, así como la necesidad de diferenciarse respecto a los tiempos paganos, pero basándose en diferentes criterios. En consecuencia, se confeccionaría una nueva era cristiana inaugurada con el nacimiento del Salvador, que poco tenía que ver con los pasados años paganos. Había una gran diferencia. El imperio romano era pagano, pero en el año 313, Constantino el Grande dicta el edicto de Nantes, ¿no es cierto?, de la tolerancia religiosa para los cristianos, dejan de ser perseguidos, pero el emperador Teodosio en el año 397 declara al cristianismo la religión oficial del imperio romano. Así tenemos la situación, ¿no es cierto?, que tenemos un imperio por varias centurias como un imperio pagano, pero ahora, a partir del año 397, es el imperio cristiano, y es un imperio que se mantuvo en pie, ¿no es cierto?, que tuvo su primera quebrazón en el 1054 con la Iglesia Ortodoxa, 1517 con la Reforma Protestante, pero que en alguna medida continúa hasta el día de hoy. Bueno, el sacerdote Dionisio, ¿no es cierto?, se puso manos a la obra de acuerdo al encargo del Papa, y miren ustedes, por favor, su notebook, su computador o su celular, si lo alcanzan a leer. ¿Qué hizo Dionisio el exiguo? Basándose en los evangelios, documentos históricos que tenía disponibles y en las tradiciones matemáticas y astronómicas, el monje Dionisio el exiguo, a principios del siglo VI, formuló un calendario donde determinó la fecha del nacimiento de Cristo. Pero, ¿cuál fue el error de Dionisio? Sin embargo, a la hora de instaurar el año del nacimiento de Jesucristo, incluido el mes y incluido el día, Dionisio el exiguo no acertó las fechas exactas del reinado de Herodes I el Grande, es decir, quien ordenó la matanza de los inocentes.
Y se equivocó por lo menos en 4 años. Sí, estimado hermano, hermana, pastor, pastora que me escucha. Dionisio el Exiguo hizo estos estudios, ¿no es cierto?, 600 años después. Hay muchas cosas que tienen, digamos, muchas complicaciones por el tiempo después que se hicieron. Y él hizo los cálculos, se abocó, pero lo hizo mal. Lo hizo mal, ¿no es cierto? Se equivocó en el mes, se equivocó en el día y se equivocó en los años. Fíjese de que la ciencia ha comprobado que este Herodes el Grande, que mandó matar a los niños, murió en el año 4 antes de Cristo. Es decir, el Señor Jesucristo habría nacido, de acuerdo a este planteamiento, habría nacido 4 años después que murió Herodes. Entonces, ¿cómo Herodes mandó a matar a los niños si Jesús todavía no nacía? Así que allí fue el error de que no sincronizó estas dos fechas. Eso significa, digamos, esto es una cuestión muy técnica, que el Señor Jesucristo habría nacido 4 años antes de Cristo. Una cosa. Entonces, él cometió un error. Mire, lo correcto, y escuchen esto de un profesor de historia, ¿ah? Lo correcto es que nuestro calendario cristiano o gregoriano, que nosotros tenemos ahora, está atrasado en 4 años. Nosotros en este momento deberíamos estar en el año 2028, porque se equivocó en 4 años. Y entrando, deberíamos estar en el 2028. Y yo les cuento esto porque a mí me preguntaban mucho, ustedes saben que yo escribo en la página www.chilecristiano hace 15 o 20 años, ¿no es cierto? Y las personas me preguntaban en el año 2012, oiga, usted que es cristiano, usted que estudia la palabra, que estudia la escatología, ¿usted cree que se va a terminar el mundo tal como lo dice la gente interpretando los calendarios de los mayas? Y yo le dije, mire, no se va a acabar el mundo en el año 2012, porque en el año 2012 el mundo vivió su vida normal. ¿Por qué razón? Y yo les explicaba esto, ¿no es cierto? Porque cuando los seres, la gente de ahora miraba el año 2012, en realidad era ya el año 2016. Y los mayas no tienen la culpa de que Dionisio el Exiguo se haya equivocado con las fechas. El 2012, le decía yo, el 2012 ya pasó hace 4 años atrás y no hubo problema. Estamos en el 2016, pero este caballero se equivocó en la fe, así que no se preocupe. El 2012 no se va a acabar ningún mundo porque ya estamos en el 2016 y el mundo no se acabó. ¿Mm? Bueno, y a partir de esa fecha se celebra la Navidad el 25. Bueno, yo creo que tampoco el Papa Julio I, ni los papas que vinieron después, se percataron de esto. Esto se vino a descubrir, digamos, cuando ya la ciencia aumentó y cuando ya hubo un conocimiento más acabado, ¿no es cierto?, de las matemáticas, de la astronomía. Pero se dijo, bueno, como ya se ha celebrado tanto tiempo, así que, bueno. Ahora, ¿cuál sería más o menos lo correcto según las estadísticas actuales? El Señor Jesús habría nacido a finales de agosto, primeros días de septiembre. Pero, mire, lo importante aquí, ya que ahora ustedes conocen la historia, ahora si esto les despertó un interés, Google, vayan al Google y anoten Dionisio el Exiguo. Y se van a encontrar con mucha información. Si la leen, la estudian, podrían llegar a ser expertos, ¿no es cierto?, en la tesis de Dionisio el Exiguo, ¿no? Así que se equivocó. ¿Qué vamos a hacer con él? Díganme los pastores que me están escuchando. ¿Lo vamos a poner en disciplina? Ya esto sucedió hace 1400 años atrás. Lo vamos a poner en la hoguera. En ese tiempo todavía no se daba, no empezaba la Edad Media, ¿no es cierto? Se equivocó el curita, hermano. Se equivocó. Usted sabe que los curas, digámoslo con mucho cariño y respeto, se equivocan harto. Los curas y los sacerdotes se equivocan harto. Pero también los pastores. Y yo creo que predicar en contra de la Navidad es una gran equivocación. Y poner este tema de la fecha, no conociendo la historia, no conociendo la obra de Dionisio el Exiguo, me parece
¿no es cierto?, inconducente. Sí, me parece inconducente. Lo importante es que celebramos el nacimiento. Ya a esta altura corregir, el mundo decidió que no iba a corregir. El mundo tuvo la oportunidad hace 200 años de corregir esto, pero no lo iba a hacer porque ya la cosa estaba marchando. Entonces lo importante es celebrar la fecha. Hubiera sido bueno que Dionisio el Exiguo no se hubiese equivocado, pero se equivocó. ¿Y qué le vamos a hacer ahora? Así que si alguno de ustedes quiere tirarle piedras, quemarlo como Judas, ¿no es cierto?, ahí sabrán, pero yo les he explicado la historia, así que ese es el problema con el tema de la fecha, así que no crean ustedes que hubo una maldad, que hubo una conspiración, ¿no es cierto?, que hubo un plan siniestro. No, esto es lo que pasó. Bueno, antes de continuar, vamos a escuchar otro himno. Ojalá que su internet no tenga intermitencia y lo pueda escuchar bien, la alabanza. Vamos a escuchar un precioso himno de Navidad que se llama Oh Árbol de la Navidad. Oh árbol de la Navidad, con tu hermosa estrella. Oh árbol de la Navidad, con tu hermosa estrella, nos hace mucho recordar al tierno infante de Belén. Oh árbol de la Navidad, qué dulce paz inspiras. La creación de Dios en ti al cielo nos eleva. Tu aroma fresco, tu esplendor, la fuerza nos renueva. Con la esperanza en tu verdor, proclamas vida terrenal. Oh árbol de la Navidad, con tu hermosa estrella. Oh árbol de la Navidad, que inspiras nuestro canto. Así que le agradezco el himno O Noche Santa, y también le agradezco el himno El Árbol de la Navidad. Alguien se inspiró y compuso un himno, ¿no es cierto?, con la temática del árbol de la Navidad, que al parecer es uno de los elementos en el cual centran su rabia, en el cual centran su iracundia, ¿no es cierto?, los predicadores que consideran que están endemoniados, los que celebran la Navidad. Bueno, mire, vamos al otro punto que ellos, los predicadores, dicen, y yo lo comparto con mucho respeto, porque como les dije al principio, yo he llegado a este programa con mi corazón quebrantado, escuchando a estos predicadores. Incluso un predicador entregaba un mensaje así tan irascible, ¿no es cierto?, en un gimnasio lleno. Y me daba pena por todas esas personas que sirven a Dios de buena voluntad. Bueno, el otro punto que ellos critican es el tema del origen pagano, que el arbolito de Navidad tiene un origen pagano, y que la fiesta misma de Navidad tiene un origen pagano, pero eso ya lo tocamos, la fiesta del arbolito tiene un origen pagano. Bueno, yo le voy a decir, estimados hermanos y pastores, que de los 4 millones de chilenos que hay, 3 millones tienen un origen pagano. ¿Por qué razón? Porque no nacieron en el Evangelio. Muchos de los millones de evangélicos, ¿no es cierto?, andaban acarreando imágenes cargadas en su hombro.
Eso es paganismo, ¿no? Muchos de los evangélicos el 8 de diciembre caminaban hacia Lo Vázquez, un kilómetro antes, una cuadra antes, se ponían de rodillas, se sangraban las rodillas caminando hasta la Virgen. Eso es paganismo, ¿no? ¿Ah? Esa gente que sale, a esas mujeres con los vestidos cortos que salen a bailar con los tambores allá en el norte, a la Tirana, eso es paganismo, ¿no? Sí, pues. Todo eso es paganismo. Chile era un país pagano. Chile era un país pagano. ¿O usted cree que los incas eran evangélicos? ¿O usted cree que los incas salían a predicar a la calle? No, los incas adoraban al sol, a las piedras, eran panteístas. Los incas hacían sacrificios humanos al dios sol, al dios de la lluvia, para calmarlos, para tranquilizarlos. América era un continente de origen pagano. 3 millones de los 4 que son evangélicos, porque yo estoy en el millón que nací. Yo nací en el evangelio por misericordia de Dios. Nunca me incliné ante una virgen, nunca me incliné ante un santo, nunca me incliné ante una estatua, ante una imagen. Siempre las observé nomás, pero nunca hice una genuflexión. Así que yo no he sido pagano, pero de los 4 millones evangélicos, 3 sí. O sea, por lo tanto, como ellos fueron paganos, ahora no podrían ser cristianos, con ese argumento de que tiene un origen pagano. El continente era pagano. Cuando los españoles llegaron aquí al continente, ya estaba lleno de gente aquí. Los mayas, los aztecas, y todos adoraban, eran todos panteístas, politeístas, que hacían sacrificios humanos. Este era un continente pagano. Por lo tanto, los predicadores no podrían haber venido aquí, porque ¿qué sacaban con convertir a los amerindios? Si eran paganos, pues no iban a poder servir al Señor, porque como eran paganos ya estaban marcados. Esto es una especie como de calvinismo, como de calvinismo paganista, por así decirlo. ¿Ah? No, pues estimado. Puede que haya tenido un origen pagana la construcción del árbol, pero desde el momento en que nosotros lo tomamos, lo santificamos. Oiga, le comparto el templo pentecostal, ¿no es cierto? Allí donde se fue el pastor Willie Hoover, con los 500 hermanos que salieron de la Metodista de Valparaíso, que se fueron ahí a la calle Retamo, y que ahora se llama calle Willie Hoover. Ese templo era un burdel, era una botillería clandestina y era un prostíbulo. Y el pastor Willie Hoover recibió, dice la historia, $15,000 en esos años y compró el prostíbulo de ahí de la calle Retamo, el bar, la UAT de la calle Retamo. Y allí, ¿no es cierto?, lo repararon, lo pintaron e hicieron una muy sentida ceremonia de consagración al templo, y allí se instaló y allí empezó la iglesia metodista pentecostal en Valparaíso. Obviamente que con el argumento de estos predicadores, ¿no es cierto?, eso sería el pecado más grande, porque ¿cómo una iglesia funciona allí donde había un prostíbulo? Así que ese argumento de que el árbol tiene un origen pagano, que la Navidad tiene un origen pagano, no es lógico, no tiene consistencia. La persona puede haber sido pagana, idólatra, politeísta, pero si en un momento conoce al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo cambia su vida, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, porque la persona nace de nuevo. Así que pensar que porque algo fue pagano, ahora no puede ser cristiano. No tendríamos cristianos en el mundo, pues, estimado. No tendríamos cristianos en el mundo. Así que ese argumento del paganismo, del origen pagano del árbol, no se sostiene, es inconducente, no tiene firmeza, fundamentación filosófica, intelectual. No podemos nosotros condenar a las personas por su origen, ¿no es cierto? Disculpen que ponga este ejemplo, los mapuches chilenos, 1.200.000.
de los mapuches chilenos, 55% son evangélicos. Todos ellos eran paganos. Cuando el evangelio, los Gardiner, que anglicanos, nuestros misioneros anglicanos, Alan Gardiner, ¿no es cierto?, cuando llegaron, ellos fueron justamente al sur de Chile a predicarle el evangelio a los paganos, estimado. Y esos paganos se convirtieron a Cristo. Mire el error que cometieron los Gardiner. Cuando si eso eran paganos no iban a poder ser nunca cristianos porque eran paganos, ya estaban determinados así. No, pues. No hay que, ese argumento del origen pagano del árbol no se sostiene, pues, estimado. Sí, aquí no es un tema de fe solamente, es un tema de racionalidad, de objetividad, es un tema de lógica. Así que yo hago en mi casa el arbolito y me esfuerzo, y yo incluso a veces lo hago a finales de octubre. Este año por el mega incendio de Valparaíso, de Viña del Mar, ¿no es cierto?, que me obligó a salir de la ciudad, a instalarme en otra parte. Bueno, ahí lo hice un poquito más tarde, porque etcétera, etcétera. Y yo veo el arbolito con tanto cariño y lo adorno y le pongo lucecitas para verlo, recordar cuando yo era niño, cuando veía la Navidad era un sueño para mí, ¿no es cierto? Después, cuando uno ya va creciendo, 6, 8, 10 años, allí uno aprende que lo que se hace es celebrar el nacimiento de Cristo. Y cuando un niño recibe un regalo es porque el adulto, ¿no es cierto?, le da a su hijo, pero también es como una forma de traerle a un discípulo. Dejen a los niños venir a mí, no se los impidáis, ¿no es cierto? El Señor Jesucristo, cuando ve que los niños reciben regalos, el Señor Jesucristo dice, mira, los regalos que les habéis traído a ellos es como si me los hubierais dado a mí. Y cuidado, cualquiera de vosotros, predicadores, que predican con esa rabia contra la Navidad, habiendo niños en la congregación, cualquiera de vosotros que haga tropezar a uno de estos niños que creen en mí, mejor les fuera. Bueno, hemos compartido esta noche un programa especial. Todavía estoy dolido, todavía estoy quebrantado. Los mensajes están allí, están en las redes sociales. Un pastor se preguntaba después que escuchaba estos mensajes, ¿para quién estamos trabajando? ¿Para quién estamos trabajando? Nosotros, los evangélicos, tenemos al Señor Jesucristo todos los días en nuestra vida. Pero nuestra sociedad tiene la Semana Santa y la Navidad. ¿Por qué quitarles? Son las únicas dos fechas importantes del año en nuestro país en que el centro es el Señor Jesucristo. La Semana Santa y la Navidad. ¿Por qué luchar para que desaparezca la Navidad si ellos lo único que tienen? Como hay una profecía de que Chile será para Cristo, muchos de esos chilenos van a venir al Señor Jesús, y ahí ya el Señor Jesús no solamente lo van a tener la Semana Santa y la Navidad, sino que ahí lo van a tener todos los días como lo tenemos nosotros. De hecho, yo conozco una familia que el arbolito de Navidad y las lucecitas las tiene puestas durante todo el año. La hizo hace 5 años y no la sacó más. Bueno, bendito sea el Señor. He aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Vamos a terminar este programa escuchando el himno nacional de la Navidad, Noche de Paz, por nuestro hermano Luis, y cuando él haya terminado, con él va a concluir nuestro programa. Quiero compartirles que sentimos en nuestro corazón el próximo lunes 23 volver a salir con un programa así a la misma hora, y ahí oro al Señor para que algunos pastores me puedan acompañar también para entregar sus opiniones acerca de esto. Hermano Luis. No
Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz. Bella anunciando el niñito Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, hoy humilde fiel pastor, coros celestes que anuncian salud, gracias y gloria en gran plenitud, por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. Noche de paz, noche de amor, ved qué bello resplandor, luz en el rostro del niño Jesús. En el pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Y brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz.